a lo largo de estas últimas décadas, cómo se ha ido creando un nuevo nacionalismo español o como llamo un neocasticismo. Las 4 secciones que había previsto mientras que pueda encargar la presentación. Primero voy a explicar mi punto de mira, desde dónde hablo, que en antropología ha sido muy importante en las... desde los años 90 el antropólogo pues tenía que explicar y explicitar desde dónde hablaba, desde dónde observaba otras culturas. Entonces pienso que para hablar de historia y del pasado también es importante decir desde dónde hablamos. Es lo primero que voy a explicar brevemente. Después voy a decir algo de mi libro Ni una gota de sangre impura, la España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara, que se publicó en el 2006. A continuación, tercer apartado, voy a explicar cómo ha sido recibida esta obra, no tanto al principio de ser publicada, sino en décadas posteriores. Y finalmente, en una sección, si pueden pasar ya a la segunda... la segunda diapositiva. En la última sección, que creo que infelizmente no habrá tiempo para explicar lo que estoy haciendo en este momento, en la sección de España, de Indias y del extranjero, me gustaría poder hablar un poco sobre el trabajo que estoy terminando ahora y que espero poder publicar este invierno. Bien, vamos a la siguiente entonces explico. ¿Quién mueve las diapositivas? Ya, sí. He hecho una presentación bastante visual y vamos a poder, no voy a comentar cada imagen que he puesto ahí, es también para mi propia memoria y para contar las cosas con cierta lógica que he montado así las imágenes, ¿no? Y siempre... he resaltado en amarillo cuando se trata de un título de una obra mía, como ya las ha mencionado Fernando, y esta en particular hay varios libros que se pueden consultar en Google Books. Me parece que está entero en Google Books. Y aquí es el punto de donde hablo, pues soy belga. Soy entre los belgas, hay belgas flamencos de habla neerlandesa y belgas francófonos, que no todos son valones, es más complejo porque hay belgas francófonos que no se identifican como valones. Entonces soy belga flamenca, vivo en Bruselas. Bruselas es una ciudad de una complejidad extrema como podéis ver un poco, ¿no? He intentado representar esta división de Bélgica en regiones, Flandes y Valonia. Luego hay un punto rojo que es Bruselas, que en la época que estudian algunos de ustedes, que la época que cuando se quiso introducir la Inquisición española, pues era una ciudad del Brabante, no era realmente, o sea, hay una diferencia entre Flandes, Brabante, pero para la memoria histórica de los españoles todo esto es Flandes, y realmente en los textos de la época también se hablaba de Flandes. Poner una pica en Flandes, supongo que esta expresión ha migrado también hacia México, y poner una pica en Flandes pues es una tarea ardua, difícil de resolver, es una hazaña, ¿no? Y se suele hablar también de la guerra de los 80 años o la rebelión de Flandes, pues hay diferentes nombres para referirse a esta época histórica. He representado para Bruselas la Plaza Mayor, donde fue la decapitación de 2 nobles flamencos, Egmont y Horn, que me gustaría comentar un poco en esa 4ª sección que probablemente no tendré tiempo de explicar, por eso ya lo menciono. O sea que Flandes es una región de Europa
muy vinculada con la historia de España y vinculada también con la historia del Imperio Español y lo que fue la colonización, porque cuando observamos muchas fechas como 1571-72 o 1566-68, 1609, no voy a entrar en detalles, pero muchas de esas fechas tienen han ocurrido o hay hechos históricos importantes que mencionar en relación a Flandes, en relación al corazón del imperio, o sea, Castilla, y en relación a ciertas regiones del imperio de ultramar, de lo que son los países latinoamericanos. O sea que hay un paralelismo histórico que es importante señalar, pero aquí es importante también decir que cuando yo me aproximé a estudiar la historia de España, los nacionalismos, la etnogénesis española, no lo hice desde este punto de analogías o paralelismo histórico, sino como belga actual, flamenca, que vivía en Bruselas, en un país donde las categorías políticas o sociopolíticas actuales de Estado, nación, etnicidad, nacionalismo, lengua, religión, cómo se solapan estas categorías, pues en un país como Bélgica es casi imposible trazar fronteras nítidas, claras entre todas esas categorías. Y eso creo que me permitió, pueden pasar a la siguiente diapositiva, eso me permitió tener una visión desde Flandes, desde esa realidad actual de mi país, entender qué es España, qué es esa polémica en torno al nacionalismo español, los nacionalismos, donde los primeros congresos a los que yo asistía como antropóloga en España en los años 80 y 90, los antropólogos españoles de la época no hablaban de España, eran antropólogos catalanes, vascos, gallegos y hablaban del Estado español. A mí como belga me extrañaba porque los belgas no hablamos tanto de Estado belga. Para nosotros decir Bélgica no tiene ningún problema mayor, pero en España sí. En aquella época los que decían España se referían a una entidad con una identidad étnica homogénea. Entonces hablar de España era posicionarse en un cierto bando nacionalista o nacional, del que se diferenciaban muchos antropólogos de la época. Los catalanes hablaban sistemáticamente del Estado español, o los vascos también hablaban de Estado español. Y eso dio lugar a un primer estudio mío, Etnogénesis y etnicidad en España, una aproximación histórico-antropológica al casticismo, que se publicó primero, fue mi tesis doctoral, que la hice en 2 lenguas, tanto en neerlandés como en español, y se publicó en las dos lenguas con un título un poco diferente, y está también disponible en Google Books en su versión española. Y ya podemos pasar a otra diapositiva, donde voy a explicar cómo tomé como categoría de análisis lo que es España, cómo se puede hablar de España, que en aquel momento yo no era tan consciente de esto, pero era un poco ir a contracorriente de lo que hacían los antropólogos en España. Yo quería definir España. ¿Cómo se puede hablar de España? Entonces, la categoría que me parecía adecuada para intentar definir España y intentar también el desarrollo del nation building, la construcción nacional en España, era el casticismo. La idea de casta es una categoría que los que han estudiado la historia saben perfectamente de dónde viene. Es la categoría que se utiliza en esta España medieval para identificar las 3 castas etnoreligiosas, cristianos, judíos y musulmanes. Y este casticismo me sirvió como categoría para viajar desde el medioevo español hasta la actualidad
y tenerla como categoría definitoria del nacionalismo español, y no tanto del nacionalismo español, sino también para explicar de dónde, cómo se desarrolla ya en algunos casos de forma incipiente en el siglo XVI, pero luego como el nacionalismo moderno en el siglo XIX, también con los mismos referentes se va a desarrollar el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, nacionalismo gallego e incluso el nacionalismo o regionalismo andaluz, a partir de ese núcleo que he definido como el casticismo, lo he definido como la frontera étnica desde España del cristiano con el islam o el judaísmo. Es una frontera étnica totalmente dinámica, y esto se ve representado en este esquema que expongo aquí, que no voy a comentar, pero se ve claramente, hay casillas en azul. Estos son los españoles en algún momento dado, los auténticos, los genuinos, nosotros, y luego casillas en rojo, en amarillo, que son los excluidos. Y cuando pensamos que hoy en día en la Constitución española define la nación española como una e indivisible, vemos que el proceso histórico ha sido todo menos que esa nación una e indivisible, que ha sido un proceso de amputaciones, de exclusiones, de expulsiones. El gran símbolo que permite comprender este desarrollo del casticismo español a partir de exclusiones y expulsiones, amputaciones, es Santiago Matamoros. Un elemento que trabajé mucho en aquel momento fue esa disputa histórica entre dos grandes, un filólogo y un historiador español, Américo Castro y Sánchez Albornoz. Y me interesa mencionar estos dos nombres porque, como ya voy a entrar poco a poco entrando luego en esa disputa historiográfica que marcó mucho la historiografía alemana en torno al nazismo, ¿no? España también ha tenido su disputa de los historiadores. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente diapositiva. Sí. Cuando hablo del casticismo, intenté definir o me centré sobre todo en dos instituciones principales que son importantes para este congreso, y lo defino como la patología nacional. Hemos visto el esquema de exclusiones, podemos hablar realmente de una patología nacional que se basa en dos fuerzas contradictorias. Una fuerza que implica la inclusión obligatoria, forzosa, que viene impuesta desde arriba, porque la Inquisición es una institución que se crea desde el máximo nivel estatal, no se crea desde las masas populares, la Inquisición. La segunda institución que va a dirigir este nation building español son los estatutos de limpieza de sangre, que es más bien una reacción que nace desde abajo y que marca, es una tendencia contradictoria con la inclusión, porque los estatutos de limpieza de sangre lo que van a hacer es excluir, es no permitir que los nuevos cristianos que se quieren incluir e imponer un comportamiento idéntico al cristiano viejo, que es lo que controla la Inquisición, pues los estatutos de limpieza de sangre lo hacen imposible, porque en función de su sangre los mantiene excluidos. Es la gran contradicción entre asimilacionismo y segregacionismo. La siguiente, por favor. Entonces, sí, como no hay mucho tiempo, pues supongo que los que estamos aquí reunidos saben lo que han sido los estatutos de limpieza de sangre, que nacen a partir de mediados del siglo XV
en torno a la cuestión de las conversiones, que es un tema que me ha interesado mucho porque ¿qué significa la conversión en términos antropológicos? Los que estudiamos el tema de la etnicidad, pues es un tipo de pausing. Pausing significa cambiar de identidad étnica, intentar pasar hacia una nueva identidad, que es un proceso difícil. Cuando la marca identitaria es el color de piel, el pausing es muy difícil porque no puedes blanquear la piel. Para la categoría de los cristianos nuevos, se podía pensar que era más fácil camuflar o hacer olvidar la identidad originaria, pero en la sociedad de la época, como precisamente con estos estatutos de limpieza de sangre, las informaciones que se hacían, toda esa investigación genealógica que se hacía, pues también era muy difícil hacer olvidar estos orígenes. De modo que se construyen dos tipos de cristianos: el cristiano viejo, que en términos actuales podríamos decir es el cristiano biológico, el cristiano étnico, de oud-christen en flamenco, ¿no? En holandés, el cristiano étnicamente puro, de nación y generación, que era como se decía en los textos, o limpio por los cuatro costados que se refiere precisamente a esa genealogía, ¿no? Esta idea de esa obsesión con la limpieza de sangre se mantiene. He puesto una fecha más o menos aproximada, 1830 más o menos, pero incluso, como se sabe, en Mallorca, los chuetas, el caso de los chuetas, se mantuvo esa idea de limpieza de sangre hasta bien entrado el siglo XX. La obsesión por la limpieza de sangre va a ser también, va a migrar con el imperio hacia el Nuevo Mundo, y allí son famosos los cuadros de castas, porque la idea genealógica se va a diversificar y se va a mantenerse hasta en el siglo XIX, porque una figura como Simón Bolívar, el gran libertador, pues era de casta pura. Allí entra en juego otro elemento de diferenciación, que es el ser criollo, el haber nacido en territorio no hispánico, no peninsular, que va a ser el elemento discriminatorio adicional. Pero Simón Bolívar, se conocen sus informaciones de limpieza, era además de ascendencia vasca, y los vascos eran los nacionales, los peninsulares puros por antonomasia, ¿no? La siguiente. Siento tener que ir tan rápido, pero el tiempo es muy limitado. La Inquisición lo que hace es sincronizar, Gleichschaltung en alemán, que es lo que quisieron hacer los nazis también, sincronizar la sociedad, tanto en las mentalidades, la ortodoxia, hablando del cristianismo, la ortodoxia, como la ortopraxis, que se comía, la gastronomía, la forma de vestir, es decir, la praxis, la cultura, como diríamos hoy, ¿no? Uniformizar mirar si comían, si consumían cerdo o no. La gastronomía va a ser un elemento fundamental, beber vino, comer cerdo. Hay toda una tradición literaria donde el tocino, eso lo describe bien Américo Castro, donde el tocino ocupa un lugar importante en la literatura del siglo de oro. Y allí también se mantiene hasta hoy, podemos decir, en la región de Portugal, del interior de Portugal, hay ese criptojudaísmo, no se sabe muy bien cómo definirlo, en la región de Belmonte, donde la existencia inquisitorial se había integrado en una nueva cultura, en un comportamiento cultural hasta
en el siglo XX, la gente se comportaba como si la Inquisición siguiera existiendo. Y esto lo habían hecho como su propia cultura, ¿no? Y he puesto allí en subtítulo disciplinar los cuerpos, es la ortopraxis, colonizar las mentes, la ortodoxia impuesta, y luego he añadido algo que una palabra que está de moda en España y siempre me molesta cuando lo oigo en inglés mal pronunciado por muchos españoles. El lawfare es una palabra difícil de pronunciar en español y yo no entiendo cómo pueden pensar que es algo nuevo en España. La política española está paralizada por la intromisión de los jueces, todo se judicializa, judicialización de la política, politización del poder judicial, es un gran problema actual en España, y han adoptado una palabra en inglés cuando realmente el lawfare es lo que ha hecho la Inquisición durante siglos, porque la Inquisición estatal era un instrumento político y en eso se diferencia esta Inquisición que solemos decir la Inquisición española frente a la Inquisición eclesiástica. Y así llego a un otro libro mío, La pena de España, es el título, pero lo publiqué en neerlandés, Het verdriet van España, en traducción sería La pena de España, y allí, pero no era mi título elegido, yo trabajé con el título de trabajo El dolor fantasma de la nación, y me planteo allí la pregunta siguiente: ¿cómo curar una nación que durante siglos ha amputado partes del cuerpo, partes enfermas del cuerpo, ha podado ramas extrañas, ha purgado a miles, a millones de españoles de la definición de la nación a lo largo de la historia? ¿Qué hacer? ¿Cómo conciliar, reconciliar esa nación consigo misma? El subtítulo es Una nación en busca de sí misma. Y fue el editor que sugirió el título La pena de España. Y voy a explicar por qué. Porque hay un libro, una novela clásica flamenca de un gran novelista flamenco, Hugo Claus, que siempre pensábamos que iba a tener algún día el premio Nobel de la literatura y no fue así. Y el libro está traducido en español y se llama La pena de Bélgica. Se sitúa en la Bélgica, en el Flandes de la Segunda Guerra Mundial, colaboracionismo de algún sector del nacionalismo flamenco con los nazis, el impacto terrible de la Iglesia católica en ese Flandes católica que lo debemos a que se perdió la guerra de Flandes en Flandes, ¿no? Y entonces en la portada ponen las vías del tren, siguiente, en la edición española de ese libro flamenco. Y ahora paso a la segunda sección, donde, sí, el siguiente, sí, voy a explicar mi libro. Mi libro va sobre la España y su desmemoria histórica. Y las vías del tren que hemos visto en esa portada del libro flamenco, creo que es una imagen importante que se popularizó en parte después del documental de Claude Lanzmann y su libro Shoah en el 85, que en castellano solo va a tener una traducción en el 2003. O sea que hay son 2 décadas de distancia, ¿no? Entonces, en Shoah vemos el maquinista de Treblinka, que fue una figura, sí, una imagen icónica. Y mi libro, Ni una gota de sangre impura, que voy a comentar a continuación, se publicó en el 2006 en España. En el 2007 se inaugura un monumento a la Shoah en el Jardín de las Tres Culturas en España, en Madrid, y el símbolo son las vías de tren. Ahora
la crítica que tengo fue en colaboración con la comunidad judía de España, pero la crítica que tengo es la siguiente. Primero, el lugar, el jardín de las tres culturas. Las tres culturas se refiere a la convivencia, cuando realmente la historia de la comunidad judía en España no es la historia de la Shoah, no son las vías del tren, sino que habría que por lo menos integrar en esa memoria histórica la memoria de 1492. Allí el tren no existía, la expulsión se hizo a pie y en barcos. Gran parte de estos sefardíes expulsados en 1492 por situaciones políticas con España, con la España de Franco, no van a conseguir escaparse de Salónica. El monumento que pongo debajo del maquinista de Treblinka es el monumento a la desaparición de los sefardíes de Salónica, que van a morir también en el Holocausto, porque no van a conseguir visado colectivo para poder escapar a través de España por Portugal. Muchos de ellos tenían ya nacionalidad española y no van a conseguirlo. O sea que es toda una crítica a lo que es la desmemoria histórica en España, y luego en el 2015, con la famosa ley de nacionalidad o ley del retorno, las declaraciones del rey de España a los sefardíes. ¿Cuánto os hemos echado de menos? A mí me choca esta frase, cómo se puede decir esto desde España a una comunidad, y debajo él se refiere él dice, regresa formalmente al tronco común de la nación, una de sus ramas que en su día fue tristemente separada. Es no decir nada realmente, ¿no? La siguiente. Entonces, son ejemplos después de la publicación de mi libro. Mi libro se publicó en el 2006, como digo, y partí de varios elementos. Uno de los elementos fue la lectura de los diarios de Viktor Klemperer, que es un judío, un protestante alemán de origen judío, casado con una aria, que a partir de 1933, más o menos cuando se publican las primeras leyes raciales, las leyes de Nuremberg, él empieza a escribir su diario y lo va a seguir escribiendo hasta muchos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero el 12 de abril del 33, él dice, en aquel momento es la Segunda República en España, y dice: el Ministerio de Instrucción Pública español le ha ofrecido a Einstein una cátedra en la Universidad Española. Él ha aceptado, finalmente no fue a España. Este es el chiste más memorable de la historia universal. Alemania establece la limpieza de sangre, España ofrece una cátedra al judío alemán. Y más o menos en los mismos años, en el 37, Cecil Rhodes, un historiador británico de origen judío, está a punto de terminar un estudio sobre la Inquisición, y él añade un prólogo y él dice: hasta ayer la Inquisición española era un pasatiempo para los aficionados a las cosas antiguas. Los acontecimientos de los últimos años y sobre todo los últimos meses la han convertido en una terrible advertencia. El autor debe pedir al lector escéptico que crea que pese a parecer lo contrario, el presente libro se basa en fuentes manuscritas, además de empresas, y no es una sátira de la situación actual que se vive en Europa y en Alemania. La siguiente. Entonces, allí también en 1999 se publica al español la obra de Netanyahu, Benzion Netanyahu, el historiador estadounidense, sobre los orígenes de la Inquisición española. Y tiene en una obra de 1000 páginas, tiene 5 páginas, un pequeño anexo, donde hace una comparación, una reflexión sobre las similitudes entre nazismo y la Inquisición. Entonces, en la prensa diaria española, El País, El Mundo, los grandes periódicos, hay toda una polémica de los historiadores que rechazan de plano estas 5 páginas del estudio de Benzion Netanyahu, y esto fue concretamente el motivo para mí
para empezar mi estudio y, por ejemplo, entre las reacciones de los historiadores hay una de José Antonio Escudero, un gran experto de la Inquisición española, que escribe: si la Inquisición fue racista contra los conversos judíos, ¿por qué entonces persiguió también a los moriscos? ¿Eran de la misma raza? Y si fue racista contra los judíos conversos y los moriscos, ¿por qué persiguió a los protestantes españoles? ¿Cuál es aquí la raza común? Y si fue racista contra conversos, moriscos y protestantes, ¿por qué persiguió también a los cristianos viejos y luego a una multitud de eclesiásticos, frailes y monjas, obispos, cardenal de Toledo, etcétera? ¿Cuál era la raza perseguida por la pretendida Inquisición racista? Bueno, no hay palabras para decir que esto, bueno, no tiene mucho fundamento, pero lo que encontré la respuesta en la obra de Raúl Hilberg, que plantea que hay que cambiar de perspectiva. En vez de analizar por categoría de víctimas, hay que adoptar la perspectiva del perpetrador, que es el único que tiene la visión del conjunto, ¿no? Entonces empecé a pensar, ¿por qué no aplicar todos estos conocimientos, debates que se han tenido ya sobre el nazismo, más que sobre el Holocausto, sobre el nazismo, e intentar hacer una nueva lectura de la historia e historiografía española a partir de esos conocimientos? Porque el Holocausto, la Shoah en sí, sí, la siguiente, por favor. Por favor. Ah, sí, ya, no, una atrás. La reflexión sobre la Shoah provocó como podemos decir, una ruptura epistémica en muchas disciplinas, sobre todo disciplinas sociales y humanas, y se replantearon muchos conceptos, como el concepto de raza, que ya no se podía emplear, y por qué no hacer lo mismo con la historia de España. Y de allí lo que hice fue un trabajo de comparatismo constructivo, no decir que Shoah o nazismo es igual a España inquisitorial, no, para nada, pero intentar comprender toda esa historia y construcción nacional en España a través de conocimientos, nuevas categorías, nuevas reflexiones que se habían desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX en torno al nazismo. Y entonces elaboré este esquema mentalmente, porque es el esquema que fluye a través de mi libro, no de una forma tan esquemática y tan explícita, donde digo, pues al final vamos a parar en lo mismo, la idea de sangre, pureza de sangre, Blutreinheit, la palabra alemana dice lo mismo. Y voy a sí, una más, por favor. Siento tener que correr tanto, pero me gustaría poder por lo menos llegar a la tercera parte también. Entonces lo que he pretendido hacer es una traducción cultural. Como tapices flamencos lo llamo así porque es una frase del Quijote. El Quijote con Sancho Panza están reflexionando sobre qué es una traducción. Entonces el Quijote dice, pues es como mirar un tapiz flamenco desde el revés, y se ven los hilos por donde va el trabajo del tejedor, ¿no? Entonces es lo que a mí me parece interesante como etnóloga o antropóloga, ver por dónde van los hilos, no ver el reflejo perfecto del tapiz, sino el lado menos perfecto para intentar comprender. Entonces, así contrasto Alemania nazi, España inquisitorial. He hecho una reflexión muy profunda sobre la lengua, también partiendo de Viktor Klemperer y su lengua del Tercer Imperio. Él es uno de los primeros en detectar características del lenguaje totalitario. Por ejemplo, solución final. Podemos hablar de solución final cuando leemos el edicto de expulsión, donde se dice claramente para siempre jamás, queremos expulsar a los judíos para siempre jamás, pues era la solución final del momento. He reflexionado sobre la categoría de genocidio para explicar que hay en la ley jurídicamente se elaboró el concepto jurídico, la categoría jurídica de genocidio
con motivo de la Shoah, con Raphael Lemkin, pero para poder funcionar con esta categoría, después se ha diversificado y sobre todo a nivel sociológico o etnológico podemos diferenciar entre etnocidio, memoricidio, ecocidio, feminicidio. Hay muchos derivados de este primer concepto de genocidio que son útiles, quizás no siempre para llevar un caso ante el Tribunal de Derechos Humanos, porque allí trabajan con la categoría jurídica de genocidio, pero decir así simplemente genocidio no nos vale para entender lo que fue 1492, creo que es perder una posibilidad de interpretación y de enriquecerse. Umvolkung, que es una categoría que ahora está preocupando mucho por la extrema derecha de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, es la idea del gran reemplazo. Así, aquí, bueno, no, sí, pueden pasar. Sí, bueno, voy a saltar alguna. Luego hice la traducción de mi obra, Ni una gota de sangre impura. Hice una versión en neerlandés más reducida, pero precisamente con la intención de mostrar que aquí en mi libro no estoy hablando de la Alemania nazi únicamente, no estoy hablando de lo que llamo la España inquisitorial únicamente, sino que lo que quiero transmitir es que es una reflexión que es útil para muchas situaciones, para muchas historias y situaciones en la actualidad. Y de portada de mi libro he trabajado con pinturas de un artista actual español, Juan Genovés, que ha trabajado mucho, ha criticado mucho el franquismo, ¿no? Calendario universal. Siguiente, por favor. Sí. Por ejemplo, en Europa, a partir de los años 90, surge esa generación identitaria con su concepto de reconquista, el gran reemplazo, la Umvolking, y sí. En España creo que estamos en una fase de neocasticismo, un nuevo hispanismo que ha cogido la hispanidad como motor de un nuevo nacionalismo de derecha y de extrema derecha en España. La siguiente. Y ahora en 5 minutos voy a resumir el tercer apartado, el neocasticismo, que se presenta sin complejos. Siguiente, por favor. Sí, mi libro se publicó en el 2006, hubo 2 ruedas de prensa, una en Madrid, otra en Barcelona, y en la prensa publicaron en El País precisamente, hubo mucha atención a la publicación de mi libro y de eso después lo descubrí, una pequeña columna al lado de la reseña, en esa... Sí. En esa reseña mencionan la creación de un nuevo partido político, Ciudadanos. O sea que en el 2006 Cataluña, la Comunidad Autónoma de Cataluña, aprobó un nuevo estatuto catalán, el nuevo estatut. Y a raíz de esto se organiza un nuevo partido político, Ciudadanos, que ya ha desaparecido. Fue en el 2006, pero fue una pequeña columna en El País sin ninguna importancia. El mismo año también de mi libro se aprueba a finales de año la Ley de Memoria Histórica. Yo no era consciente que se iba a aprobar esta ley, que ahora es muy polémica también. He puesto como imagen una conjunto de estatuas a la memoria, es en el Valle del Jerte, y nada más colocar ese monumento allí, alguien atentó contra el monumento y hay disparos en el hombro. Se ve el impacto de la bala en el hombro de la estatua. Siguiente, por favor.
Sí, y desde entonces, desde el 2006-2024, cuando se entra en la página del Ministerio de Cultura y se busca títulos con la leyenda negra, hay 82 títulos y he seleccionado 3. Siguiente, por favor. He seleccionado 3 títulos porque son obras que han construido un ambiente en torno a mi publicación posterior, porque en el 2006 hubo muchas reseñas también en la prensa de la derecha y realmente se acogió muy bien mi análisis. En el 2009 hay un antropólogo español de Murcia que publicó un libro y veis cómo hay una sección dedicada a la España inquisitorial y Alemania nazi contra Stallard. La siguiente, voy corriendo. Entonces hay una persona con mucha influencia en España que es Pío Moa, que publica muchas obras historiográficas de divulgación sobre negando casi los crímenes del franquismo, de la guerra civil. Pío Moa, que dice que me define como una chiflada, como Bartolomé de las Casas. Siguiente. Sí, por eso, sí. Y luego hay un libro que ha tenido un éxito inexplicable para mí, se publicó en el 2016, Imperiofobia y leyenda negra, de una tal Roca Barea, y ella dice, acaba de publicarse en español el libro de la belga Christian Stallard. Ella piensa que es una traducción al español de mi obra, pero se publicó en el 2006 en español, porque yo quería abrir el debate con los españoles, no con los flamencos. Entonces ella piensa que soy una flamenca y finalmente mi libro llegó a España y entonces dice, si la leyenda negra es un fenómeno psíquico de la acomplejada mente de los españoles, hemos sido capaces de inocular dicho complejo a miles de kilómetros y a siglos de distancia. Es un extraordinario ejemplo de transferencia psíquica y mi libro es una acumulación de despropósitos que no merece respuesta. Siguiente. Y hace poco, Hispanofobia desde Flandes al separatismo, una revisión de la leyenda negra, se publicó hace unos meses. Y él dice algo similar ocurre con la ingente labor histórica llevada a cabo por España en América, cuando movimientos actuales como el bolivariano, etcétera, inciden de forma radical en desespañolizar América. Siguiente. Él también dedica frases muy bonitas a mí. Soy una... Y entonces, sí, eso la puedes saltar. Sí, entonces hay ahora un nacionalismo español que se define sin complejos, pero infelizmente las lagunas de los jóvenes sobre memoria democrática, se ha constatado que la guerra, para los jóvenes ellos piensan que la guerra civil fue porque el pueblo se rebeló contra Franco. Hay una ignorancia bastante preocupante entre la juventud española, siguiente, sobre su propia historia, ¿no? El 12 de octubre, ahora la fiesta de la gran hispanidad, se exalta la España madre de 20 culturas, pero sin Cataluña, porque Cataluña se tiene que todavía que hispanizar. Es decir, que todo ese neocasticismo y neohispanismo tiene mucho el foco metido en Cataluña y yo como flamenca tenemos albergados allí a Puigdemont y esto flamenco, Puigdemont, catalanes, es todo una... Sí, la siguiente... Y con esto llego ya a lo de la polémica con México, que el anterior presidente mexicano, López, sí, termino ahora con esta, pidió que se presentaran disculpas, que les cuesta ofrecer una disculpa. La polémica data del 2019 y fue reactivada ahora este mes. Siguiente. Y en España pues también había polémica sobre esto. Alguien decía España no tiene solución, van a hacer entrevistas en televisión española a un historiador que lleva la camiseta de Hernán Cortés y vi en internet las camisetas de Hernán Cortés se agotaron este mes de octubre y escuché en Radio Nacional Española alguien decía pues que nos devuelvan la lengua los
los mexicanos. Y ya siguiente, con esta realmente termino. Y en El País apareció también un artículo de opinión en El País, México así no, y dicen, ahora que Felipe VI había recuperado la relación con la presidencia de la Generalitat, quebrada durante el proceso, dice, hemos arreglado un poco la cuestión con los catalanes, falla otra importantísima y de forma sonora, la que tenemos con México. Y luego continúa, y ahí es muy significativo, porque no sé qué hacemos los belgas allí. Bélgica, cuyo monarca viajó para manifestar su profundo pesar por los abusos coloniales, cortó las manos a los recolectores de caucho que no alcanzaban la cuota asignada y dejó un severo y brutal genocidio en África hasta entrado el siglo XX. Y ahora la última, y digo, ¿y el Congo qué? Porque ahora siempre cuando se habla del pasado español, pasado colonial, siempre sacan el Congo como ejemplo, ¿no? Yo digo, existen gravuras de 1572, que es de un protestante valón de la época Théodore de Brie, que muestra claramente cómo se cortaban las manos a los recolectores de oro, los que tenían que reunir el oro suficiente en Santo Domingo. Pues esa imagen de cortar las manos, este castigo corporal, existe también documentado sobre el colonialismo español en el Nuevo Mundo. Y aquí también, en una reseña sobre Roca Barea, dice la belga Christian Stallard iguala Historia de España y nazismo. A mí esto último me hace recordar que apenas creada Bélgica no quería ser menos que sus potentes vecinos y para adjudicarse un trozo de África no dudó en perpetrar un genocidio de 10 millones de congoleños. Allí veis cómo la genealogía del nacionalismo español, siempre hablando de Flandes, del Congo, para ocultar, para querer abrir la reflexión sobre su propio pasado. Y lo que ya no puedo explicar es que ahora estoy terminando una obra en 3 partes, la tercera parte lleva el título ¿Y el Congo qué? Y voy a trabajar colonialismo español con lo que pasa luego en el siglo XIX, entre otros en el Congo. Muchas gracias y siento el haberme